Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza de la Biblia de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Bueno, aquí vamos. Volvemos al capítulo 8 de los Hechos y simplemente continuaremos justo donde lo dejamos mientras avanzamos por el libro de los Hechos. Alguien escribió desde la audiencia de televisión, dijeron que podían ver por la expresión en mi cara que me encanta enseñar los hechos, y vaya, dieron en el clavo. Sí, simplemente me encanta enseñar los hechos. Y antes no lo hacía. Sabes, antes de verlo como lo veo ahora, simplemente pensaba que era, bueno, ya sabes, no tan interesante. Era solo mucha historia y así sucesivamente. Pero te diré algo, cuando ves el libro de los Hechos y cómo Dios todavía estaba tratando con Israel y Israel lo está rechazando. Y luego Dios, en otras palabras, dice, bueno, simplemente me volveré hacia los gentiles sin ustedes. Y eso es exactamente lo que pasó, ¿ves? Y eso es lo que hace que el libro sea tan emocionante, pero aquí todavía estamos bastante en terreno judío. Versículo 1 del capítulo 8. De vez en cuando supongo que debería hacerle saber a la audiencia de televisión que tenemos cintas, tenemos libros, y la gente realmente está disfrutando de esos libritos. No sé cómo, pero así es, y tenemos un buen inventario de ellos. Así que si estás interesado en cintas o libros, solo llámanos y mi esposa se encargará de enviártelos por correo tan rápido como podamos. Está bien, ahora volvamos al capítulo 8 de los Hechos, versículo 1. Acabamos de ver la lapidación de Esteban y Saulo de Tarso estaba consintiendo en su muerte. Y como señalé en el programa anterior, él estaba más que consintiendo, él en realidad estaba promoviendo, él estaba liderando la rebelión. Y en ese momento hubo una gran persecución contra la iglesia, o lo que prefiero llamar la asamblea, que estaba en Jerusalén. Y como viene el último programa de Gálatas encabezado por este hombre, Saulo. Y así hubo una gran persecución contra la asamblea que estaba en Jerusalén, y ellos estaban. ¿Cuál es la siguiente palabra? Todos, ahora como siempre he dicho, soy un literalista y me fijo en cada palabra de las Escrituras, y cuando dice que todos fueron dispersados, estoy seguro de que cada judío que había abrazado a Cristo como el Mesías está en esa palabra, todos, y todos fueron dispersados por todas las regiones de Judea y Samaria, excepto, subraya esa siguiente, excepto a quien los apóstoles, ahora solo analiza ese versículo tal como está. No voy a ser un teólogo y no voy a hacer como los rabinos con el Antiguo Testamento y simplemente sentarme a pensar en 1.000.000 de maneras en que puedo interpretarlo. Voy a tomarlo tal como dice. Cada judío creyente ahora había sido dispersado fuera de Jerusalén porque tenían que huir por sus vidas, o Saulo los habría atrapado. Y sin embargo, los mismos líderes de esos creyentes judíos se quedan quietos. Todos huyen, excepto los apóstoles. Ahora tengo una segunda pregunta. Recuerden que ahora han pasado 7 años desde Pentecostés. Según lo que la mayoría de la gente piensa y nos dice, y de acuerdo a Mateo 28, ¿dónde deberían haber estado estos 12 hombres para ahora? En 7 años deberían haber cubierto el Imperio Romano, incluso en el transporte de esa época. Podrían haber cubierto una buena parte del mundo conocido entonces en 7 años. Pero ¿dónde están? ¿Están en Jerusalén? ¿Están incumpliendo con su deber? No. Sabían que no podían ir más allá de las fronteras de Israel hasta que Israel tuviera su rey, y así todo su impulso, la motivación de lo que están haciendo es la esperanza de que Israel aún se arrepienta de su pecado, de haber crucificado a su Mesías, y que Cristo pueda volverse y establecer su reino. Y luego, ¿ves?
Y luego déjame mostrarte el versículo de nuevo en Zacarías que hemos mirado más de una vez. Regresa a eso. Zacarías. Para aquellos de ustedes en el estudio ahora, han estado conmigo, este es el tercer programa, ¿no es así? Así que tuvimos aquí en el programa 1. Así que Zacarías, justo antes de Malaquías, regresen hasta el capítulo 8. Creo que esto está tan claramente expresado como cualquier parte del Antiguo Testamento sobre lo que Israel debía haber hecho con respecto a los gentiles y al resto del mundo. Zacarías capítulo 8, versículo 20. Así dice el Señor de los ejércitos. Dios lo está diciendo a través del profeta. Aún sucederá. No había sucedido aún en este momento porque todavía no han tenido el reino o han tenido la gloria de Salomón, de David, pero no han tenido lo que Dios ha estado prometiendo, así que todavía es futuro. Y el profeta escribe, y aún sucederá que vendrán personas, los habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra diciendo, vamos rápidamente a orar ante el Señor, a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Sí, muchas personas y fuertes. ¿Cuál es la siguiente palabra? Naciones. Estamos tratando con gentiles y naciones fuertes vendrán a buscar al Señor de los ejércitos en el cielo, donde Jerusalén, ¿ves? Y a orar ante el Señor. Ahora, versículo 23. Ahora no tienes que retorcer esto y tratar de analizarlo. Solo déjalo donde está y léelo. Así dice el Señor de los ejércitos. En esos días sucederá que cuando Cristo esté reinando en Jerusalén, su reino está establecido. En esos días sucederá que 10 hombres tomarán de todas las lenguas. Mira, no estamos hablando solo del judío ahora, estamos hablando de ir a los gentiles y a todas las naciones, y ellos incluso se aferrarán al borde de la vestidura de aquel que es judío. Y estos gentiles le dirán a ese judío, iremos contigo, porque hemos oído que Dios está contigo. Y de hecho lo será. Y esta era su perspectiva, ¿ves? Está bien, ahora si regresas al capítulo 8, entonces, estos 12 hombres no están descuidando su deber. Ellos conocen su papel y saben que no pueden tener un ministerio hacia los gentiles hasta que Israel reconozca que el que crucificaron era su Mesías y que él podría haber venido y establecido su reino. Ahora, he usado esta analogía. Yo lo he hecho y estoy seguro de que muchos de ustedes también. Vas a un aeropuerto o a una estación de tren o a una terminal de autobuses y vas a encontrarte con alguien, pero llega el anuncio de que el vuelo está retrasado, la niebla o algo así lo había retrasado. Y así tu tentación es tal vez ir a la cafetería y simplemente matar un poco de tiempo. ¿Pero qué es lo que más tienes en mente? Oye, tan seguro como sé que el avión llegará, yo no estaré aquí. Bueno, creo que ese es el pensamiento de los 12. No estaban dispuestos a dejar Jerusalén porque si dejaban Jerusalén y bajaban a Alejandría o iban a Grecia o cruzaban el mar Egeo hacia Italia, vaya, ¿qué podría pasar? El rey regresaría a Jerusalén y ellos no estarían allí. Y así, no iban a irse. Y así, a pesar de toda la presión de la persecución que el viejo Saulo de Tarso podía ejercer, esos 12 hombres se mantuvieron firmes. Todavía están en Jerusalén 7 años después de Pentecostés. Está bien, ahora pasa al capítulo 11 de Hechos un momento. Y de nuevo, deja que la Escritura hable por sí misma. No tengo que forzarlo. No tengo que explicarlo. Simplemente lo dice, tan claro como se puede decir. Hechos 11, versículo 19. Ahora, los que fueron dispersados, ¿recuerdan lo que dice Hechos 8:1? Acabo de decir, todos fueron dispersados de Jerusalén debido a la persecución.
Pero Hechos 11:19 dice que los que fueron dispersados por la persecución que surgió alrededor de Esteban viajaron hasta Fenicia, la isla de Chipre y Antioquía, que por supuesto está en Siria. Ahora, miren esto. Dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que surgió en torno a Esteban viajaron hasta Fenis y la isla de Chipre y Antioquía, que por supuesto está en Siria. Ahora, miren esto. No voy a hacer ningún truco aquí. Iban predicando la palabra solo a los judíos. ¿Puedes hacerlo más claro que eso? Iban a los gentiles. No según esto, no estaban yendo a Egipto. Si lo hacían era a judíos. No estaban yendo a Grecia. Todavía estaban limitando su predicación solo a los judíos. Ahora, cuando dice aquí que predicaron la palabra, madre mía, estamos 7 años después de Pentecostés. ¿Se ha escrito el Nuevo Testamento? No. Entonces, ¿qué palabra están predicando? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Eso es todo lo que tienen. ¿Y para qué se usaba el Antiguo Testamento? Para probar que el que Israel crucificó era el Cristo. Ese ha sido el mensaje todo el tiempo y no ha cambiado. Ahora, ¿cómo en el mundo puedes incluir a los gentiles en algo en esos primeros años cuando las Escrituras dicen que predicaban solo a los judíos? Está bien, volvamos al capítulo 8, versículo 2. Hombres devotos llevaron a Esteban su entierro e hicieron un gran lamento por él. En cuanto a Saulo, mira, ahora va a ir apareciendo en la escena poco a poco. En cuanto a Saulo, causó estragos en la asamblea, estos creyentes judíos entrando en cada casa y arrestando a hombres y mujeres y los metió en prisión. Oye, era despiadado, pero ¿en nombre de qué? Religión. Él es un judío religioso y todo lo que hace cree que lo está haciendo por él, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ven conmigo al capítulo 26. De los Hechos. Capítulo 26. Siempre tengo que pensar un minuto si es 22 o 20. Mira, hay 3 relatos en el libro de los Hechos sobre la conversión de Saulo. 3 capítulos en el libro de los Hechos tratan sobre la conversión de Saulo. Ahora, eso me dice que el 3 es un número importante a lo largo de las Escrituras. Y aquí esto simplemente le pone la guinda al pastel. Capítulo 9, Lucas. El escritor lo registra. En el capítulo 22, Saulo lo repite en primera persona como lo hace en el capítulo 26. Ahora mira lo que dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Verso 9, realmente pensé, ahora recuerda que le está hablando al rey Agripa en particular. Realmente pensé que debía hacer muchas cosas en contra, ¿ves eso? Que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Oye, él lo odiaba porque pensaba que estaba haciendo incursiones en el judaísmo. Y por supuesto que lo era. Verso 10, que también hice en Jerusalén. ¿Ves cómo eso encaja con Hechos 8, verso 1? Y muchos de los santos, ahora esos son santos judíos, creyentes judíos, y a muchos de los santos los metí en prisión, habiendo recibido autoridad, no de César, no de Roma, pero ¿de dónde? De los sumos sacerdotes. Ahora, ¿recuerdas lo que te dije en el último programa? Roma dejó que el pueblo judío llevara a cabo la pena de muerte en nombre de su religión. No hubo oposición a eso en absoluto. Ahora, entonces surgió la pregunta en el tiempo de descanso. ¿Por qué los judíos exigieron que Roma condenara a muerte a Cristo? Bueno, otra vez, esa es profecía. La profecía había dicho que tanto judíos como gentiles pondrían al Mesías a muerte, y no podía ser solo por los judíos. En segundo lugar,
Toda la Escritura insinuó un levantamiento, una crucifixión. ¿Recuerdas la serpiente en el desierto? ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 3 de Juan? A menos que ha levantado como la serpiente fue en el desierto. Así que tenía que haber ese tipo de muerte. La lapidación no habría cumplido con esas profecías. Además, entonces habría sido estrictamente el judío. Pero no fue así. Fueron judíos y gentiles quienes llevaron a cabo. ¿Cuál era el otro punto a decir? Se me escapa, volverá, sigamos. Entonces Pablo continúa ahora en primera persona. Como apóstol, ahora recuerda, está reflexionando sobre el pasado. Y él dijo, a muchos de los santos los metí en prisión, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes. Y cuando los pusieron a... ¿Qué hicieron? De hecho, mataron a estos creyentes judíos en nombre de la religión. El otro punto que iba a mencionar. Si Roma era tan benévola con la religión judía, ¿por qué se volvieron tan vehementemente en contra del cristianismo? ¿Alguna vez has pensado en eso? Aquí toleraron la religión judía, les dejaron tener su culto en el templo, al menos hasta el 70 después de Cristo. Pero Roma nunca les dio ninguna oposición. Pero tan pronto como el cristianismo se dio a conocer, Roma hizo todo lo posible por aplastarlo. Está bien, aquí está la razón. Roma, pagana como era, tenía respeto por cualquier religión antigua, ya fuera la suya o la de otros. Y a los ojos de Roma, ves, el judaísmo era tan antiguo como se podía, y así ellos toleraban eso. Pero cuando el cristianismo apareció en la escena, eso no era nada antiguo, eso era algo nuevo, y así, podían ir más allá. Y por supuesto los césares de Roma, Nerón y todos los demás hicieron todo lo posible por aplastarlo. Así que parte de esta mentalidad entra en juego. Pero quiero que te des cuenta de que Pablo, ahora escribiendo en primera persona en el capítulo 26, lo deja muy claro. Él votó que estos creyentes judíos no solo fueran encarcelados, sino que los mataran. Ahora eso me recuerda a algo que salió en la clase anoche. Creo que fue en algún lugar de todos modos. Pablo alguna vez estuvo casado. Creo que sí, aunque las escrituras nunca dan ninguna indicación. Las escrituras son silenciosas. Pero una vez habla Pedro de su esposa y su familia. Sabemos que tenía una esposa por su suegra, pero nunca vemos mencionada a la esposa de Pedro como tal. Así que, ¿por qué debería mencionarse a Pablo? Pero la razón por la que creo que Pablo estaba casado y vio haber tenido hijos es que, para poder votar, aquí en el capítulo 26, tenía que haber sido miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín, ¿cuál era una de las calificaciones? Tenías que ser esposo y padre. Porque si no eras esposo y padre, ¿cómo podrías juzgar lo que los padres tenían que enfrentar? Sentido, ¿no? Y por esta razón, creo que Pablo de Tarso era un miembro siendo fariseo. Recuerda, según Filipenses, siendo fariseo de los fariseos de la tribu de Benjamín, también era miembro del Sanedrín. Pero, ¿qué pasó con su esposa y su familia? ¿Quién sabe? Las escrituras son silenciosas, pero, como sea, está bien, regresa rápido ahora a Hechos capítulo 8. Versículo 4, no olvides 1119. A las mismas personas se les menciona como que fueron por todas partes predicando la palabra, que es el Antiguo Testamento, solo a los judíos. Ahora este versículo dice, versículo 4, que fueron dispersados y fueron por todas partes predicando la palabra. No nos ilumina como lo hace 1119. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un cambio de escenario. Felipe ahora va a Samaria. Ahora, ¿quieres recordar que Israel es un país muy pequeño? Todo está cerca. Samaria está a solo unos pocos kilómetros al norte de Jerusalén, así que esto no es salir del mundo. Pero Felipe sube a Samaria, dice baja en la versión King James, porque siempre están hablando de altitud, ya sabes. Jerusalén está aquí a 1400 pies y Samaria probablemente está a unos 1000, así que término es que bajaron de Jerusalén a Samaria, pero son solo unos pocos kilómetros. Y les predicó Cristo.
ahora mostrarte una comparación. Mira el capítulo 8 de Hechos, versículo 5. Y ahora quiero que te dirijas a 1 Corintios y veamos cómo lo expresa Pablo. 1 Corintios 1, versículo 17, es un pasaje que merece una atención especial. Para entenderlo mejor, es útil compararlo con otros versículos, ya que esto nos ayuda a no agrupar todos los conceptos en una sola categoría sin distinción. Al hacer esta comparación, podemos apreciar las diferencias y matices que cada versículo ofrece, lo cual es crucial para una interpretación más precisa y enriquecedora de las Escrituras. Simplemente no se mezcla. Felipe sube a Samaria y predica a Cristo. ¿Está bien? En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Luego llegas al versículo 18, por la predicación de que la cruz es para los que se pierden una necedad, pero para nosotros, los que somos salvos, es el poder de Dios. Entonces, versículo 23, 1 Corintios 1, versículo 20, ahora míralo conmigo. Te voy a lanzar una curva. Pablo dice, pero nosotros predicamos Cristo. Eso es lo que dice crucificado. Ahora ves la diferencia. Felipe sube a Samaria y predica a Cristo, pero no predica a Cristo crucificado. Oh, sí, habiendo sido asesinado y Dios levantándolo de entre los muertos, pero ese no es su mensaje. ¿Ves? El mensaje ha sido desde Pentecostés que Jesús era el Cristo. ¿Recuerdas todas las referencias que siempre te he dado? La confesión de Pedro en Mateo 16. ¿A quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre. ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Marta, en la muerte de Lázaro, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Punto. Nunca se menciona la muerte, el entierro y la resurrección. El eunuco etíope, en Hechos capítulo 8, Felipe dice, ¿crees esto? ¿Y cuál es la respuesta del eunuco? Yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver a Pablo de Tarso en su conversión en Damasco. Él va a entrar en la sinagoga después de esa conversión. No va a predicar a Cristo crucificado. ¿Qué va a predicar? Él es el Hijo de Dios. ¿Ves la diferencia? Oh, hace toda la diferencia en el mundo. Está bien, volvamos a Hechos capítulo 8. Así que Felipe baja a Samaria y les predica a Cristo, en otras palabras, que Él es, fue y siempre será su Mesías. Versículo 6, y la gente, unánime, prestó atención a lo que Felipe decía, oyendo y viendo. ¿Qué milagros? ¿Ha cambiado algo? ¡No! Los mismos milagros que Jesús y los 12 o los 11, me gusta dejar a Judas fuera de esto, las mismas cosas que él había estado realizando durante 3 años, Pedro y los 10 continúan, y ahora sigue hacia Samaria, y es el mismo énfasis. Pero siempre recuerda lo que dice su primera carta a los Corintios sobre el judío. Él requiere una señal, y los samaritanos, básicamente, creo que son más judíos, gentiles, eran mestizos, por supuesto. Pero aquí llega a Samaria, y les predica a Cristo y ven los milagros y como consecuencia prestan atención. Versículo 7, porque espíritus inmundos, gritando con gran voz, salieron de muchos que estaban poseídos por ellos. Solo voy a lanzar algo para que lo pienses. No establezco estas cosas en concreto, pero alguien me envió información el otro día sobre el exorcismo, expulsando demonios. No me siento cómodo con eso. Y la razón por la que no me siento cómodo con eso es porque el apóstol Pablo nunca le da al creyente de la era de la gracia ninguna instrucción sobre cómo lidiar con la posesión demoníaca. Ahora, como digo, eso es solo algo para que pienses, pero Pablo nunca nos da instrucciones. Ahora,
La única forma en que me siento tranquilo al tratar con eso es que esa persona probablemente necesita salvación, y si podemos presentarles el Evangelio y verlos genuinamente nacer de nuevo, entonces creo que eso se encargará de su posesión demoníaca. Pero de todos modos, como digo, no establezco esas cosas en concreto. Si alguien piensa que estoy equivocado, es su privilegio, pero aquí tienen el mismo poder que Jesús tenía en su ministerio terrenal. Y muchos, versículo 7 continuando, y muchos estaban paralíticos, y los que eran cojos fueron sanados, y hubo gran alegría en esa ciudad. Pero, ya sabes, cada vez que las cosas empiezan a ir bien, el diablo aparece y hay un lado negativo. Quiero decir, simplemente no podemos escapar de eso. Nunca nos dejará disfrutar de las cosas buenas por mucho tiempo. Pero había un cierto hombre, llamado Simón, que antes, en la misma ciudad, es decir, Samaria, practicaba la brujería, la hechicería, y deslumbraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante, debido nuevamente a los milagros que podía realizar. ¿Ves? Versículo 10, a quien todos prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es el gran poder de que Dios lo era. Él era el poder de Satanás. Ahora nunca pierdas de vista que esto no es nada nuevo, porque recuerdas cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón y hicieron lo que Dios les instruyó y arrojaron su vara al suelo. ¿Y qué pasó? ¿Se convirtió en una serpiente? ¿Qué hicieron los magos de Egipto? Lo mismo. Afortunadamente, la única serpiente que salió de la vara de Aarón se tragó a todas las demás de los magos, lo que nos mostró a nosotros y a ellos que el poder de Dios es mayor que el de Satanás. Pero escucha, nunca subestimes a Satanás. Recuerdo a los misioneros regresando cuando era niño de algunas de las tribus oscuras y no civilizadas de este mundo, y cuando relataban el poder de esos curanderos, oye, ellos tenían poder. No era un truco, era satánico, y nunca lo subestimes. Y así es de la misma manera aquí. Simón estaba realizando milagros, ya sabes, y tenía a la gente confundida, pensando que era alguien importante, pero no era el poder de Dios, era el poder de Satanás. Está bien, sigue leyendo. Versículo 11, y a él le prestaban atención, porque durante mucho tiempo los había encantado con hechicerías. ¿Ves? Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, predicando las cosas relacionadas con el reino, ahora esa pregunta surge de vez en cuando. ¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Bueno, voy a usar la explicación que creo que mi propio pastor me dio hace unas semanas, y fue tan buena como cualquier otra que he escuchado. El reino de Dios es toda esa esfera, influencia de Dios, que llega hasta los confines más lejanos del espacio, todo el cielo, toda la tierra. El reino de los cielos es esa esfera de influencia que concierne al reino terrenal. El reino de los cielos está dentro del reino de Dios, como Oklahoma está dentro de los Estados Unidos de América. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick